En cuanto a la diferencia del aspecto microscópico entre benignos y malignos, tenemos en cuenta el tipo de células. En los benignos son muy similares a las del origen y en cambio en los malignos son células atípicas. Mientras el tumor más indiferenciado sea, la atipia va a ser mucho mayor, y mientras más diferenciado sea, la atipia va a ser más baja y se va a asemejar a la célula que le da origen. El número de mitosis es muy elevada, bueno, puede ser escaso o frecuente, pero en general aparece en mayor número de mitosis en los tumores malignos y pueden ser mitosis normales como esta metafase, esta mesafase o esta atípica que parece que fuera una X, ¿no? En este caso tetrapolar. En cambio, las mitosis en los benignos pueden ser también, son siempre normales, no hay mitosis atípicas, pueden ser escasas o pueden ser frecuentes. En cuanto a la metástasis, que es la siembra del tumor a distancia, que ya vamos a ver en detalle, nunca hay metástasis en los tumores benignos y en los tumores malignos, frecuentemente tumores malignos producen metástasis, pero hay algunos tumores que no producen metástasis y matan lo mismo al paciente en el sitio donde apareció. ¿Un tumor benigno puede producir algún daño? Por supuesto. Por ejemplo, por la posición del tumor o la localización. Si yo tengo un tumor benigno, por ejemplo, un meningioma benigno en cerebro, lo puedo tener en la superficie debajo del cráneo y lo puedo extirpar fácilmente, o lo puedo tener en la base del cráneo y no lo voy a poder sacar. Y ese tumor puede producir grandes daños al paciente. Si tengo un tumor en el corazón, por más que sea benigno, por ejemplo, en la cavidad auricular aparece un tumor benigno que se llama mixoma, pero yo tengo que abrir el tórax, tengo que abrir el corazón para poder sacarlo y conlleva un montón de riesgo quirúrgico. Entonces ese es el daño que produce. Por las complicaciones, puede producir hemorragias, puede producir infecciones, ulceraciones porque comprimen vasos sanguíneos, porque abren algunas estructuras, dejan expuestas algunas estructuras, por producción de sustancias como por ejemplo hormonas. En general las hormonas las producen más los tumores malignos, pero hay tumores benignos que producen hormonas, como por ejemplo los ubicados en la hipófisis, que son adenomas de hipófisis y que producen hormonas que le traen grandes daños a las personas. O por transformación maligna. Es raro que un tumor benigno se transforme en maligno. La concepción actual es que la mayoría de los casos son tumores malignos, pero de bajo grado de agresividad. Y no hay que confundirlos con procesos benignos. Los tumores malignos siempre producen daños, que pueden ser locales, es decir, donde está ubicado el tumor, infiltra, lesiona vasos sanguíneos con la infiltración, produce inflamaciones, infecciones, etc. Según la posición que tenga el tumor, según el tamaño del tumor, los tumores más grandes comprimen más que los tumores más pequeños. Pueden complicarse con hemorragias, con infecciones, con necrosis, como por ejemplo el cáncer de cuello de útero. Si lo dejamos evolucionar, es un tumor que va a matar a la paciente porque tiene grandes hemorragias, porque puede infectarse, en fin. La forma del tumor, un tumor no es lo mismo un tumor que sea por ejemplo vegetante y que infiltre poco, que sea un tumor que sea altamente infiltrante y que sea poco vegetante, por ejemplo. Los más infiltrantes son los que van a producir más daño. Me refiero a los tumores que crecen, por ejemplo, en una cavidad hueca, en vejiga, en colon, etc. Y la velocidad de crecimiento tiene mucho que ver. Mientras más rápido crezca el tumor, mayor daño produce. En cuanto a los daños generales, están producidos por la diseminación, por producción de sustancias. Ya vamos a ver que hay síndromes paraneoplásicos, se producen síndromes endocrinos, y el compromiso general que le da al organismo. En general los pacientes que tienen cánceres avanzados o diseminados terminan con caquexia o con una marcada disminución de su peso, atrofiados, desnutridos, etc. Un síndrome paraneoplásico es un conjunto de síntomas y signos que se producen porque una sustancia se incrementa en el plasma, y esta sustancia es producida por células tumorales que normalmente no producirían estas sustancias.
Por ejemplo, nosotros sabemos que los glucocorticoides son producidas por la glándula suprarrenal por estímulo de la hipófisis, porque la hipófisis produce ACTH. Pero un tumor de pulmón o un tumor de riñón que produce ACTH está produciendo un síndrome paraneoplásico, porque aumentan los glucocorticoides a expensas de la producción de células tumorales que normalmente no producirían esta sustancia. En cambio, si una célula de la hipófisis que se torna tumoral y aparece un adenoma de hipófisis que secreta ACTH, eso sería un tumor funcionante y no un síndrome paraneoplásico. Y aquí tenemos, por ejemplo, el carcinoma de células pequeñas del pulmón o el carcinoma de células renales que producen un síndrome de Cushing. Esto es un síndrome de Cushing por el aumento del ACTH, o acropaquia por aumento del aparato hormona. Esto es una acropaquia. El fibrosarcoma que produce insulina, produce cuadros de hipoglucemia. O el carcinoma que aparece en los bronquios, produce miastenia, cansancio. Trastornos dermatológicos, por ejemplo, la acantosis nigricans, ese ennegrecimiento que aparece en la zona de los pliegues, está relacionado con el cáncer gástrico y el cáncer de mama. Alteraciones en los huesos, articulaciones y tejidos blandos, por ejemplo la osteoartropatía hipertrófica, que aparece como dedos en palillo de tambor porque hay hipertrofia de la última falange, y aparece el dedo así como en vidrio de reloj, y eso lo produce el cáncer que aparece en los bronquios, que más adelante vamos a estudiar. Y también los síndromes vasculares y hematológicos, por ejemplo el cáncer de páncreas, produce sustancias que inducen a la formación de trombos. Por ejemplo, una trombosis venosa migratoria que aparece aquí, después desaparece y aparece más allá, y después desaparece y vuelve a aparecer en otro sitio. Eso se llama síndrome de Trousseau, producido por el cáncer de páncreas. Cuando abordemos los distintos tumores de los distintos órganos, vamos a ver los síndromes paraneoplásicos respectivos o síndromes por neoplasias funcionales. Por ejemplo, en endocrino vamos a ver muchas neoplasias funcionales. Vamos a ver la morfología del cáncer, el aspecto microscópico del cáncer. Bueno, en general simulan los tejidos de origen. Es decir, si yo tengo una glándula, lo más probable es que tenga un tumor que forme glándulas, ¿no? Varían histológicamente de tumor en tumor. Obviamente no es lo mismo un adenocarcinoma que un carcinoma epidermoide, que un osteosarcoma, que un lipoma, etc. Hay variables dentro de un mismo tumor. Esto lo hacen en general los sarcomas, que tienen distintas características en un mismo tumor. A veces son más diferenciados, otros menos diferenciados. Se caracterizan por anaplasia celular, es decir, la atipia, la infiltración y la metástasis son características de un tumor maligno. El número y tipo de mitosis son altamente variables, y la necrosis y la hemorragia suelen estar presentes en general en los tumores malignos.